vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a esta charla. Reciban un cordial saludo de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil y del equipo de gestión del rendimiento de servir, así como la Escuela Nacional de Administración Pública. Soy Luz Alencastre. Hoy los voy a acompañar como moderadora en la conferencia Conociendo sobre la metodología para el establecimiento de metas. La misma que estará a cargo de Adelina Chávez, quien es magíster en Dirección y Organización de Personas de la Universidad de San y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público. Antes de iniciar la sesión, les recordaré algunos pasos. 1. En esta oportunidad, la asistencia se va a visualizar en su ingreso a la plataforma, debiendo permanecer más del 80% de la duración de la conferencia para poder obtener una constancia de participación. 2. Durante la sesión haremos preguntas, las cuales les pediré puedan responder a través del chat de la sala. Asimismo, las preguntas que desean realizar al expositor, aparte de las preguntas que haga él mismo, pueden realizarlo por la sección que dice preguntas y respuestas en la barra de abajo de su pantalla, ¿sí? Por último, al finalizar la exposición, vamos a compartir el material presentado durante la charla. Recordar, por favor, estar evitando escribir durante la exposición para que no distraigamos a los otros compañeros, ¿sí? Entonces, sin más, le voy a dar la bienvenida a Adelina para dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias Luz. Bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje, ¿no? En el que vamos a tratar y conocer un poquito más acerca de la metodología sobre el establecimiento de las metas. Permítanme, voy a compartir mi pantalla un momentito, ¿no? A ver, vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí vamos. Así como nos decía Luz, ¿no? Reciban un cordial saludo del equipo de gestión del rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Muy bien, entonces vamos a iniciar este espacio recordando un poquito todos estos temas que hemos venido abordando en las anteriores capacitaciones, ¿no? Que hemos brindado como Servir y que también sus oficinas de recursos humanos les han hecho llegar. Entonces, vamos a iniciar primero con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Esta política nacional tiene componentes, ¿no? Y lo que busca esta política nacional es un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, esta política nacional tiene varios componentes, ¿no? Como ustedes pueden visualizar en la figura de la izquierda, tenemos un componente de resultados, la misma política pública, las estrategias de intervención, bienes y servicios que se quieren lograr, pero hay un detalle importante allí. Se busca una mejora en la gestión interna. Entonces, dentro de su objetivo prioritario 2, ¿no? Está dispuesto esta mejora, mejorar la gestión interna en las entidades públicas, ¿no? Y en su lineamiento 2.10, lo que dice es fortalecer la implementación de la gestión del rendimiento en las entidades públicas. Entonces, nos podremos ir preguntando de repente, ¿y de dónde sale la gestión del rendimiento? ¿No? Entonces, hay un detalle aquí importantísimo. Para el control del gasto del presupuesto público, ¿no? Se establecieron varios sistemas administrativos de implementación obligatoria y que nosotros podemos ver dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Lo vemos en el área de tesorería, en el área de contabilidad, en el área de planeamiento y presupuesto, ¿no? Y estos sistemas administrativos tienen sus propios órganos de control. Entonces, ¿tenemos un sistema administrativo de tesorería? Sí, y lo vemos ¿dónde? En nuestra oficina de tesorería. Las personas que trabajan allí se rigen bajo estas directivas que corresponden a su sistema administrativo, igual el de contabilidad, igual el de planificación, igual el de endeudamiento, igual el de control interno también.
¿no? Y entonces, uno de estos sistemas administrativos es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿y dónde vemos implementado ese sistema administrativo? En nuestra oficina de recursos humanos. Entonces, este sistema administrativo tiene 7 subsistemas, ¿no? Y nosotros lo visualizamos muy claro. Por ejemplo, cuando un trabajador va a ingresar o se está buscando de repente cubrir un puesto en la entidad, entonces entra a tallar el subsistema de gestión del empleo, ¿no? Y la persona que trabaja todo este proceso tendrá que ver el tema de la gestión de la incorporación a través de la selección, la vinculación, la inducción y el periodo de prueba. Por ejemplo, también, ¿no? Si hablamos pues, de la administración de los legajos de personal, de igual manera, hay procedimientos propios, ¿no es cierto?, que norman este subsistema que es la gestión del empleo. Otro espacio donde nosotros también lo podemos ver, ¿no? En la administración de las compensaciones, ¿no? Cuando nos pagan mensualmente nuestras remuneraciones, de igual manera, ¿no? La persona que trabaja en este espacio también se rige bajo la directiva normativa de lo que es el subsistema de gestión de la compensación. Entonces, este gran sistema administrativo de gestión de recursos humanos tiene 7 subsistemas, siendo el cuarto subsistema la gestión del rendimiento. Y esta gestión del rendimiento tiene un proceso que se llama evaluación del desempeño, ¿no? Y es sobre el cual vamos a conversar ahora. Ahora, hay algo importante que ustedes tienen que también tener en cuenta. Este sistema administrativo maneja una normativa propia, ¿no? La principal es la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057, que tiene, digamos que 2 partes principales. Una primera parte referida al régimen laboral del servicio civil y otra parte referida a este sistema, ¿no es cierto?, a este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. De igual manera, esta ley, ¿no?, tiene su reglamento. Y este reglamento también surte o trabaja bajo ese mismo concepto. Uno referido a ese nuevo régimen laboral, ¿no?, el 30057, y el otro sobre el sistema administrativo. Ahora, si hablamos acerca del subsistema de gestión del rendimiento, este subsistema tiene una directiva, ¿no?, que se aprobó mediante la resolución de presidencia ejecutiva 068 del 2020, ¿no? Entonces, allí en esta directiva está toda la normativa, ¿no?, que se tiene que aplicar en la implementación de la gestión del rendimiento. Y también tenemos una guía de implementación de este subsistema, ¿no? Allí con mucho más detalle ustedes incluso encontrarán ejemplos de para poder implementar este subsistema en sus entidades. Y bueno, y ahora vamos a recordar qué es la gestión del rendimiento, ¿no? O sea, finalmente la gestión del rendimiento es un instrumento de gestión y es un proceso integral continuo que lo que busca es identificar, reconocer y promover el aporte del trabajador, es decir, el aporte del servidor, ¿no?, directivos o no directivos, a los objetivos y metas institucionales. Entonces, al ser este proceso integral y continuo, se convierte en una herramienta estratégica en la entidad, ¿no? Ahora, esta gestión del rendimiento tiene algunos requisitos mínimos o algunas formas de trabajar mínimas, ¿no? Lo primero, que es un ciclo que está conformado por 3 etapas: planificación, seguimiento y evaluación. En la etapa de planificación se formalizan los factores de evaluación que evalúan el aporte de los servidores a la consecución de los objetivos institucionales en el marco de sus funciones. Se realiza en función a resultados mensurables y alcanzables, es decir, resultados que se puedan medir, que se puedan alcanzar y son establecidos por el evaluador en coordinación con el evaluado. Y finalmente se realiza con una periodicidad anual, o sea, una evaluación al año que culmina en enero del año siguiente. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos recordado un poquito de lo que significa la gestión del rendimiento, cuál es ese alcance y el motivo por el cual, ¿no?, estamos en esta reunión. Y ahora permítame, por favor, compartir, ¿no? Voy a dejar de compartir este espacio. Permítame compartirles un video, ¿no?, que ellos
que quisiera que por favor ustedes lo puedan visualizar. Uy, chispas. Permítame, por favor. Ahora sí. Muy bien. Allá vamos. Muy bien. Entonces aquí viene la participación de ustedes. ¿Qué consideran ustedes que es esa relación que puede existir entre el video que acaban de ver y la gestión del rendimiento? En una sola palabra, ¿qué cosa es lo que ustedes han visto? Pueden escribirlo en el chat. Yo los voy a leer. Preparación, Luis, motivación, compromiso, esfuerzo, perseverancia, genial, disposición, optimismo, motivación. Básico, ¿verdad? Esfuerzo, disciplina, muy bien, genial. Así es, lealtad, excelente. Dedicación, iniciativa, organización, ¿no? Esfuerzo y compromiso, entusiasmo. Perfecto, genial, me encanta lo que están escribiendo. Y es que en realidad es eso, ¿no? Hemos visto en el video una persona, ¿no? Ustedes vieron cuando colocó el señor la foto en su escritorio, su motivación, ¿no? No vimos cuál era la motivación, pero su motivación, ¿no? Al comienzo se despertaba, como dice, ¡plá! Lanzaba la mano al despertador, como diciendo, ya, apaga, no suenes, pero ay, me estoy levantando, ¿no? Pero sin embargo, miren cómo él poco a poco tomó conciencia de su objetivo cuando se miró al espejo, ¿no? Y vio, ok, yo quiero lograr este objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No? Y sobre todo ese espacio de programación, ¿no? ¿No? Fue su objetivo y después también, ¿qué es lo que necesito para lograr ese objetivo? ¿No? ¿Y qué meta fue la que se puso? ¿No? Empezó a poder cargar, ¿no es cierto? Ustedes vieron su pesa así en bolita, todos los que vamos al gimnasio, ¿no? Entonces, vieron que la persona, ¿no? Calculó más o menos, ¿no? Que lo que él tenía que cargar,
¿no? Pesaba 10 kilos y empezó a hacer ejercicios con esos 10 kilos, ¿no? Entonces, miren la importancia, ¿no? De que cuando nosotros empezamos a tener un objetivo y a programarlo y a mantenernos de manera constante en este espacio de trabajo, ¿no? Podemos lograr esos objetivos o esas metas que nos hemos propuesto. Entonces, ahora permítanme, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Les agradezco mucho su participación en este espacio. Perdón, perdón, perdón. Creo que aquí... Ay, discúlpenme, por favor. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla y bueno, acabamos. Entonces, miren, ¿no? Eso es principalmente lo que se está buscando, ¿no es cierto?, cuando nosotros empezamos a establecer una meta. Recuerdan que al inicio de esta conferencia decíamos, ¿no?, que la idea es el logro de los objetivos de la entidad. ¿En base a qué? ¿No? En base al logro de los objetivos grupales propios del área y de los objetivos individuales propios nuestros, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es la finalidad de la GDR? Estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil e identificar y promover su aporte a los objetivos y metas institucionales, ¿no? Entonces, recordemos dónde estamos en este momento, en qué espacio de todo ese ciclo de la gestión del rendimiento estamos, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que tenemos tres etapas: planificación, seguimiento y evaluación. En la etapa de planificación ya hemos aprobado el cronograma, las matrices de participantes, y ahora estamos en este espacio de la formalización de los factores de evaluación, ¿no? Ya sea del segmento directivo o de los otros segmentos. Entonces, para poder conocer un poquito más de esta herramienta respecto de cómo es que vamos a construir estas metas, lo primero que tenemos que conocer son cuáles son los factores de evaluación, ¿no? Tenemos dos factores de evaluación: uno que se denomina compromisos, que está referido a los aspectos conductuales del servidor que realiza durante la realización de sus actividades para el logro de los objetivos, ¿no? Actualmente, como ya les habíamos comentado anteriormente, este factor de evaluación está en proceso de terminarse la construcción del mismo para poder ser aplicado, por tanto, actualmente no se aplica. Sin embargo, el otro factor de evaluación que se está trabajando, ¿no?, es el factor de evaluación metas, ¿no? Y este factor de evaluación meta, ¿no?, evidencia el aporte del trabajador nuevamente a los objetivos de la unidad de organización, o sea, de su área, y permite una evaluación objetiva del desempeño del trabajador. Y esta meta la podemos visualizar de dos maneras. Una meta, ¿no?, que es una meta individual que corresponde a todos nosotros que participamos, ¿no es cierto? Es nuestro aporte esperado, ¿no? Y esta meta se define en el marco de nuestras funciones. Y tenemos una meta grupal, ¿no? Y esta meta grupal es el aporte esperado de la unidad de organización. Y hay un detalle aquí importante: ¿quiénes son los responsables de las unidades de organización? Los directivos. Entonces, el directivo es responsable de esta meta grupal. Entonces, en otras palabras, la meta grupal es igual a la meta del área y es igual a la meta del directivo público, ¿no? Y un detalle importante aquí: esta meta grupal tiene que estar definida a partir de los indicadores de gestión institucional, ¿no es cierto? Entonces, estos indicadores que tienen que estar vinculados a estos espacios, ¿no es cierto?, de resultados esperados de la entidad, ¿no es cierto?, o resultados esperados por la entidad, y a espacios de optimización de la gestión interna. Y cuando hablamos de los resultados esperados por la entidad, nos estamos refiriendo a ese conocimiento, a esos objetivos estratégicos que los encontramos ¿dónde? En el PEI, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la optimización de la gestión interna, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a aquellos espacios en los cuales, ¿no?, tenemos que ir visualizando la mejora de nuestros procesos, ¿no?
ir visualizando cómo va esa cadena de valor. De repente hay algún eslabón que tenemos que fortalecer o de repente quizás, ¿no es cierto?, nos encontramos dentro de este espacio de visualización de estos procesos que de repente hay un proceso que se repite, ¿no es cierto?, en otra área o incluso en la misma unidad orgánica. Entonces, es muy importante este detalle de la meta grupal. Ahora, las metas, ¿no?, se definen dentro de un equipo, le decimos así, en cascada, ¿no? Por eso es que ustedes recordarán, ¿no?, que esta herramienta de gestión del rendimiento se aplica en base a una segmentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, nuestro segmento funcionario, ¿no es cierto?, establece las metas al segmento directivo y el segmento directivo establecerá las metas al subsiguiente segmento que es mando medio. Y este segmento mando medio establecerá las metas ya sea al segmento ejecutor o al segmento operador y de asistencia. Y cada uno de estos segmentos, ¿no?, cada una de estas personas que está dentro de estos segmentos tomará un rol, ¿no? Por ejemplo, en el segmento funcionario su rol será evaluador. Si estamos hablando de un segmento directivo, puede tomar ambos roles, evaluado y evaluador. ¿Evaluado por qué? Porque puede ser evaluado por su gerente general, por ejemplo, en el caso de este jefe de administración. ¿Y evaluador por qué? Porque él va a evaluar a sus trabajadores, como por ejemplo el ejecutivo de contabilidad y el ejecutivo de abastecimiento. Y este ejecutivo de abastecimiento evaluará a sus colaboradores, en este caso al analista de contratos que pertenece al segmento ejecutor y al asistente de almacén que pertenece al segmento operador y de asistencia. Entonces, como ustedes pueden visualizar, el establecimiento de las metas se realiza en cascada, ¿no? Y lo primero que tenemos que definir es la meta del área, la meta grupal. ¿Por qué? Porque en base a esta meta grupal es que se van a definir cada una de las metas individuales de los colaboradores de esa área en la cual se ha establecido esta meta grupal, ¿no? Algunos de los ejemplos que se ponen en estos casos es como, por ejemplo, una silla con sus 4 patitas, ¿no? Entonces, la base de la silla o la silla en sí, ¿no?, es propiamente dicha esta meta grupal. Y las patitas vendrían a ser esas metas individuales que aportan a la consecución del logro de la meta grupal. Y otro detalle importantísimo acá. Ustedes recordarán que esta herramienta de gestión de rendimiento, ¿no?, también señala que debemos presentar las evidencias de avance y las evidencias del logro de la meta. Esta entrega de evidencias, ¿no?, es en cascada invertida, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba. El asistente de almacén, o sea, el trabajador que esté dentro del segmento operador de asistencia, entregará a su superior jerárquico, ¿no es cierto?, su evidencia. En el caso, por ejemplo, de nuestro ejemplo, valga la redundancia, este ejecutivo de abastecimiento entregará su evidencia al jefe de administración y el jefe de administración entregará su evidencia al gerente general, ¿no? Entonces, nuevamente, definición de las metas en cascada, de arriba hacia abajo, la entrega de las evidencias de abajo hacia arriba, en cascada invertida. Muy bien, entonces hemos ido recordando ya también un poco, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros segmentos, cuáles son los roles, ¿no?, que podemos tomar cada uno de los que participamos dentro de la gestión del rendimiento, cómo se establecen estas metas, ¿no?, cómo es la entrega de la evidencia de estos avances y logros de las metas. Y entonces ahora vamos a ver, ¿no?, ya de una manera más detallada lo que significa la meta en la gestión del rendimiento, ¿no? Entonces vamos a ver la característica de la meta, cuáles son los componentes de una meta y sobre todo ese componente importantísimo que es el indicador. Muy bien, ¿cuáles son las características o qué características debe tener una meta? Ustedes deben haber seguramente escuchado, ¿no?, en algún momento de esta famosa palabra SMART, ¿no es cierto? Sus siglas están en inglés, las vamos a
ponerlas en castellano. Y esta herramienta o este formato, ¿no?, que te define cuáles son las características de una meta, te dice así. Lo primero que nada, una meta tiene que ser específica, ¿no? Es decir, una meta tiene que ser precisa y concreta, tiene que tener claridad en la dirección, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que lo lea, ¿no?, debe entenderla, ¿no?, de tal manera que no necesite estar leyéndola 2 o 3 veces para poder entenderla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. La meta también tiene que ser medible, ¿no? Yo debo poderla cuantificar y tangibilizar y visualizar el avance y el resultado final, ¿no? Entonces, otro punto importante. La meta también tiene que ser alcanzable, ¿no? Retadora sí, pero realista, ¿no? De acorde al contexto y recursos, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente coloco una meta, ¿no?, a sabiendas que la máxima capacidad operativa que pueda tener mi colaborador es, por así decirlo, de 400 expedientes, ¿no es cierto? Mal haría de repente en querer colocar una meta de atención de 1000 expedientes. ¿Por qué? Porque ya yo visualizo en base también a otro espacio, que es un espacio histórico, que esa es la máxima capacidad, ¿no es cierto?, con el cual se podría atender estos expedientes. Colocar 1000 significaría no poder alcanzar de alguna manera esa meta, salvo que de repente esta persona, ¿no?, realice de repente algún espacio de sistematización de la información y de repente sí, pues alcanza estos 1000. Pero ya ese es otro espacio, ¿no es cierto?, que se tiene que trabajar. Entonces, las metas tienen que ser alcanzables y retadoras, ¿no? Realistas. ¿Y cómo es que yo visualizo ese espacio real? Ustedes deben haber seguramente, o debemos haber escuchado del famoso FODA, ¿no? Esa herramienta que nos ayuda a conocer la situación actual, ¿no?, de una entidad, de una empresa, ¿no?, y este FODA nos permite ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son esas debilidades que podemos tener o cuáles son esas amenazas que podrían ser externas, ¿no? De repente quizás estamos visualizando que de repente el presupuesto no nos va a alcanzar, o de repente estamos visualizando que no se nos han asignado un presupuesto adecuado, o de repente visualizamos que hay una normativa que se ha establecido y que esto va a significar, ¿no?, lo más probable, una cantidad abundante de solicitudes que puedan ingresar a la entidad, ¿no? Entonces, en este espacio es muy importante conocer esta situación, ¿no es cierto?, a través de este famoso foro. Y otra característica que tiene que tener una meta es que la misma tiene que ser relevante. ¿Relevante para qué? Para el logro de los objetivos, ¿no? Tiene que ser significativa y relacionada con la visión general de la entidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hace un momento les decíamos, primero establecemos la meta grupal, la meta del área, y esta meta del área está construida en base a los objetivos que tiene la entidad, ¿no? Lo que está dispuesto en el PEI, ¿no? Entonces, miren la importancia. Cada una de las metas que nosotros establezcamos tienen que estar alineadas a ese objetivo, ¿no es cierto?, a esa visión general de la entidad. Y finalmente, la última característica, de acuerdo a esta herramienta que es el SMART, te señala que la meta tiene que tener tiempo limitado. Tiene que haber un plazo para la revisión, un plazo para la culminación, ¿no? Si yo de repente tengo un proyecto que va a durar 3 años, ¿no es cierto? Entonces, para este primer año, yo estableceré una meta en base a todas las acciones que yo debo, u objetivos que yo debo lograr en este primer año. No puedo colocar una meta, ¿no es cierto?, cuyo logro recién o finalización del mismo va a hacerse de aquí a 3 años, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar, ¿no?, que el desarrollo que nosotros hagamos de las actividades para el logro de una meta esté dentro de este espacio del ciclo de gestión del rendimiento. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver cuáles son los componentes de una meta, ¿no? Ya hemos visto cuáles son sus características, ahora vamos a ver
cuáles son los componentes de una meta. Y para esto sí les sugiero que tomen nota, es muy importante, ¿no? Entonces, un primer componente es un indicador, o sea, es el indicador o producto. Este indicador me va a decir cómo aporto. Es una expresión cuantitativa, es el reto del servidor, ¿no? De quien va a asumir esta meta. Otro componente es el valor meta. ¿Cuánto debo lograr? Es una expresión numérica y acá hay un detalle importante, ¿no? Si mi indicador me dice porcentaje, mi valor meta también debe estar en porcentaje. Si mi indicador me dice cantidad, mi valor meta también tiene que tener un valor absoluto, ¿no? Entonces, no vayamos a confundirnos que si mi indicador dice porcentaje, aquí en valor meta yo le voy a colocar un valor absoluto, ¿no? Entonces, ambos tienen que tener la misma, si se puede decir así, unidad de medida. Otro detalle aquí es importante, es el peso, es qué relevancia tiene este indicador, o sea, esta meta dentro del logro de los objetivos, ¿no? Entonces, este peso, y no estamos hablando de peso de kilos, ¿no? Este peso, esta relevancia está reflejado en porcentaje y es la sumatoria. De repente, si tengo 2 o 3 metas, o 4 o 5 metas, entonces la sumatoria de todas ellas tiene que ser 100%. Las evidencias, ese es otro componente importantísimo, es cómo lo demuestro, es mi medio de verificación. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que apareció hace muchos años, ¿no? Famosa, es papelito manda. En este caso es evidencia manda. La evidencia que yo le presente a mi evaluador va a demostrar mi avance, ¿no? Y va a demostrar en su oportunidad el logro de la meta, ¿no? Entonces es muy importante también tener claro cómo es la evidencia, ¿no? Otro componente de la meta es el plazo. ¿Cuándo debo presentar esta evidencia? Tiene que ser una fecha específica. No, no es en el mes de abril, no señor. Tiene que ser el 29 de abril, el 30 de abril, ¿no? Entonces, no puede ser en el último semestre, no señor. O es el 31 de diciembre, o es el 30 de noviembre, o es el 31 de octubre, ¿no? Entonces, tenemos que ser específicos. Entonces, nuevamente, componentes de la meta en la gestión del rendimiento, indicador o producto, valor meta, peso, evidencia y plazo. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo construimos un indicador de la meta en gestión del rendimiento? Lo primero que tenemos que identificar en el caso de los directivos es la prioridad. ¿Dónde identifico esta prioridad? En mi plan estratégico institucional o en algún documento de gestión propia de la entidad o en alguna política nacional o sectorial, ¿no? De mi entidad. Eso es lo primero. Lo otro es, en el caso de los otros segmentos, ¿cuáles son los otros segmentos? Mando medio, ejecutor, operador y asistencia. La prioridad, ¿no es cierto?, se va a definir en base a mi POI o a una actividad operativa institucional, a una política interna, a un procedimiento, ¿no? A nuestro ROF, por ejemplo, a un manual de procesos, ¿no? Y esta definición de prioridad, ¿no es cierto?, las tenemos que buscar en estos documentos de gestión, ¿no? Y siempre la meta, en el caso de los otros segmentos, se tiene que establecer en el marco de las funciones del puesto. Segundo paso, y nuevamente aquí, vamos a tomar nota de esta información. Ustedes recordarán cómo se construye una oración, ¿no? Nos enseñaron en el colegio cómo construimos una oración, muy bien. Cuando nos enseñaron en el colegio, la oración, ¿cuál es la sintaxis para construir una oración? Sujeto más verbo más predicado, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿cómo construimos un indicador de la meta? ¿No? Esta es la sintaxis, unidad de medida más sujeto-objeto más atributo. ¿Qué es una unidad de medida? ¿No es cierto? Una unidad de medida puede ser un porcentaje, un promedio, cantidad, número, tasa de variación, ¿no? En algún momento por allí leí razón, ¿no? ¿Qué es un sujeto objeto?
puede ser un objeto, un bien, un servicio, un proceso. Un sujeto puede ser una persona, un grupo de personas. ¿Y qué es un atributo? ¿No? Es justo como, ¿se acuerdan? La misma figura del famoso predicado, en este caso, el atributo, ¿no? Es esa acción a la cual deseamos llegar, ¿no? Ya sea en eficiencia, en eficacia, en calidad, ¿no? Y veamos aquí, por ejemplo, un par de ejemplos. Tenemos unidad de medida, porcentaje, más. ¿Cuál es mi sujeto objeto? En este ejemplo, ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema. Más mi atributo, para este ejemplo, coberturados con el otorgamiento de pensión, ¿no? Incluso, por ejemplo, este atributo podríamos fortalecerlo un poco más. Ya no solamente sea coberturados con el otorgamiento de pensión, sino que quizás pueda ser coberturados con el otorgamiento de pensión en el plazo establecido según cronograma, ¿no? Según programación. Veamos otro ejemplo. Unidad de medida, cantidad. Sujeto u objeto, en este caso objeto, solicitudes de acceso a la información. Atributo, atendidas en el plazo establecido. Entonces, los indicadores no necesitan ser demasiado elaborados, o sea, con mucha prosa. Lo que se necesita es que los indicadores busquen en primer lugar cuál es esa prioridad, hacia dónde, qué es lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Y que sean lo más sencillos posibles, que busquen cerrar una brecha, ¿no? Eso es lo principal. ¿Para qué? Cerrando esa brecha o disminuyendo esa brecha, poder lograr el objetivo que está establecido. Muy bien. Entonces vamos a pasar uno de nuestros ejemplos, ¿no? A este espacio para ver de una forma más detallada cómo es que se construye este indicador. Como ya les había comentado, ¿no? Lo primero era revisar, ¿no es cierto? Revisar el plan estratégico institucional, ¿no? ¿Para qué? Para poder establecer la prioridad, ¿no? Lo siguiente es, ¿no? Ya tengo mi objetivo estratégico institucional, yo como directivo, ¿no es cierto? Yo como directivo lo que tengo que mirar qué cosa es mi PEI. Entonces, tengo mi objetivo estratégico institucional, identifico cuál es la actividad estratégica alineada a este objetivo, ¿no? Y finalmente también debo visualizar cuál es el indicador, ¿no? Porque ustedes saben que en el PEI además existen indicadores que están propuestos, ¿no es cierto?, por nuestros amigos de la Oficina de Planeamiento. Entonces, en nuestro caso, nuestra prioridad es la acción estratégica AEI 0101, que habla sobre asistencia técnica, campañas de sensibilización, programas de conocimientos, ¿no es cierto?, brindados a la población. Ok, ¿cuál es el indicador en el caso, por ejemplo, dispuesto para esta actividad estratégica? Porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética. Muy bien, entonces vamos a adaptar este indicador que estaba dispuesto, cómo yo lo traslado a esta estructura del indicador, a esta sintaxis que me dice que debo tener una unidad de medida, que debo tener un sujeto o un objeto y que debo tener un atributo alineado a eficacia, eficiencia y calidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estoy construyendo? Un indicador para un directivo, ¿no es cierto? El indicador del directivo se conoce como la meta grupal. Muy bien. Entonces, para mi área, ¿no es cierto? Identifiqué esta prioridad anual de gestión y miren cómo trasladamos, ¿no es cierto?, este indicador a esta nueva sintaxis, ¿no? Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las charlas, ¿no?, en eficiencia energética recibidas. Entonces, ya no estamos hablando de solamente el porcentaje de personas capacitadas o la cantidad de personas capacitadas, sino nos vamos más allá en busca de ese valor público que se necesita, ¿no? Acuérdense que ese valor público implica la satisfacción de las necesidades y expectativas, ¿no es cierto?, de nuestros usuarios, de nuestros ciudadanos. Entonces, en este caso, miren, modificamos, adaptamos, ¿no?, nuestro indicador a la estructura. Porcentaje, unidad de medida, de ciudadanos es mi sujeto, porque estamos hablando de personas, ya no, perdón, sí, es mi sujeto, porque estamos hablando de personas, ya no solamente hablamos de personas, sino de ciudadanos, ¿no?
satisfechos con las charlas en eficiencia energética recibidas. Entonces, ya no es solamente la recepción de la charla, sino que si está satisfecho o no. Y esa satisfacción en los espacios de brindarse las charlas en esos espacios pedagógicos, la satisfacción implica el haber tomado conciencia de la información que se está recibiendo y poderla usar, poderla transmitir. Entonces, miren la importancia, ¿no?, de esta adaptación y hacia dónde estamos yendo a lograr esta eficacia, eficiencia y calidad. Muy bien, ya construí la meta de mi directivo, o sea, la meta del área, la meta grupal, ya la construí. ¿Cuál es? Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las charlas recibidas. Genial. Entonces, y ahora mi directivo dirá, ¿y ahora cómo construyo? ¿No? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué es lo que cada uno de los integrantes de mi equipo tiene que lograr para poder aportar o contribuir a esta meta grupal? Entonces, en el caso de este directivo, tiene un especialista, tiene un asistente, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Cuál es el insumo que yo debo usar? Entonces, lo que tengo que visualizar es mi POI. Y a través del POI, identificar cuál es esa prioridad anual de gestión en base a este POI. Y en el caso de este ejemplo, visualicé que la actividad operativa institucional 345 no se adapta a esta meta grupal. Entonces, esta actividad operativa dice personas capacitadas en el sector electricidad. Ah, genial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Muy bien. Mi especialista, por ejemplo, podría elaborar un plan de capacitación, ¿no es cierto? Y más aún, podría encargarse de la ejecución de este plan de capacitación. ¿Por qué? Porque yo necesito no solamente capacitar, sino también necesito que mis ciudadanos estén satisfechos con la información, ¿no? Y no solamente satisfechos con la información, sino también en los tiempos que ellos lo recepcionan, ¿no? Entonces, para poder cubrir esos tiempos, yo tengo que tener un plan y ese plan lo tengo que ejecutar dentro de los plazos establecidos, dentro del cronograma establecido. Entonces, un indicador para el especialista podría ser porcentaje del plan de capacitación en eficiencia energética ejecutado según el cronograma establecido, ¿no? Entonces, por el lado de la satisfacción en plazos de atención y entrega de la información, check, ¿no? Voy a lograrlo, ¿por qué? Porque si yo me ciño al cronograma que ha sido dispuesto de una manera científica propia del conocimiento del área, entonces sabré en qué momento debo entregar esta información. Y también este directivo tiene un asistente, ¿no? Un puesto de asistente. También este asistente, ¿no?, puede encargarse, por ejemplo, de las encuestas que se tienen que realizar a los ciudadanos que participan en estas charlas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su indicador? Porcentaje de ciudadanos encuestados en las charlas realizadas, ¿no? Entonces, charla realizada, este asistente, ¿no?, se tiene que encargar de realizar las encuestas a las personas o ciudadanos que hayan recibido estas charlas. Muy bien, entonces ya digamos que definí este indicador, ¿no?, de una manera general todavía, porque no he puesto otros componentes, pero sí de una manera general, solamente el indicador, ¿no? Entonces ya sé cuál es la meta del área, ya sé cuál es la meta de cada uno de los trabajadores, y ahora, ¿qué más sigue? Les presento aquí el formato de gestión del rendimiento, ¿no? Es un formato que ha sido aprobado este año, lo hemos actualizado, hemos usado varias herramientas para que el mismo sea sea fácil y dinámico de entender para quienes van a llenar estos formatos. Este es el nuevo formato. Algunas entidades al inicio de año llegaron a usar este formato que era el que usamos el año pasado y en los años anteriores, pero hemos actualizado a este. Y este formato tiene la misma dinámica que el anterior. Tiene un encabezado donde están los datos del evaluado y los datos del evaluador. Tiene el espacio para la firma
¿no? Que se tiene que consignar al momento de la suscripción de las metas, o sea, del establecimiento de las metas. Tiene un cuerpo, ¿no? En el cual están detalladas las 3 etapas, etapa de planificación, de seguimiento y la etapa de evaluación. Y en este cuerpo también ustedes pueden visualizar los componentes de la meta, ¿no? El indicador, el valor esperado, el peso, la evidencia, los plazos, el sentido del indicador mismo, la prioridad anual de gestión, que es la que tenemos que colocar aquí para que se pueda visualizar hacia dónde está aportando esta meta. Y una parte final, ¿no? En la cual se visualizará la puntuación final y la calificación adjudicada al trabajador y también los espacios en los cuales tenemos que firmar, ¿no es cierto?, cuando nos toque la reunión de retroalimentación final. Entonces, una vez que ya nos notificaron nuestra calificación. Y es importante aquí indicar, ¿no?, que esta suscripción de los formatos, ¿no?, hay que hacerla, ¿no?, en la debida oportunidad. Ahora, hay un detalle importante. Dentro de la etapa de planificación se ha incluido, ¿no?, una pregunta que dice, ¿el servidor asistió a la reunión de fijación de metas? ¿No? ¿Por qué se ha incluido esta pregunta? Porque la normativa te dispone que en caso el evaluado no asistiera a esta reunión de establecimiento de metas previamente comunicada y programada según los plazos del cronograma institucional, se le otorgará la calificación de desaprobado. Entonces, tengamos mucho cuidado en este espacio, ¿no?, que cuando nos comuniquen la reunión de establecimiento de metas, asistamos a la misma, porque el evaluador tendrá que responder aquí si se asistió o no asistió el colaborador a esta fijación de metas. Ahora, ¿cómo es que llenamos nuestro formato GDR, ese formato que les he mostrado? ¿Se acuerdan, por ejemplo, se acuerdan del indicador del directivo, ¿no? Entonces, lo primero, nuestra prioridad anual se coloca en esta primera casilla. El indicador o producto, en este caso el indicador, porcentaje de ciudadanos satisfechos, ¿no? Sentido del indicador ascendente, acuérdense siempre, mientras más hago es mejor, sí, listo. Sentido del indicador ascendente. Valor esperado es un ejemplo, 80%. El peso le hemos colocado 100%, porque como es una sola meta, entonces 100%. Evidencia, una evidencia de avance que puede ser un informe situacional al 31 de julio, plazo para presentar este informe, le damos unos días más, 5 de agosto. Evidencia final, el informe situacional anual al 15 de diciembre, plazo para presentarlo 31 de diciembre del 2025. Recuerden que las evidencias no pueden pasarse del plazo del último día del plazo de la etapa de seguimiento. También tenemos las metas que habíamos establecido para el segmento ejecutor, ¿no? Recordarán ustedes el porcentaje del plan de capacitación en eficiencia energética ejecutado según un cronograma establecido, que era para nuestro especialista. De igual manera, sentido del indicador, si mientras más hago es mejor, sí, entonces sentido del indicador ascendente. Valor esperado 70%, peso le hemos colocado 60%. ¿Por qué? Porque este colaborador tiene otra meta adicional, que en este caso es un producto. Y los productos, acuérdense, no tienen unidad de medida, ¿ya? Solamente es sujeto u objeto más el atributo, ¿no? Entonces, valor esperado 1 y el peso 40%. La suma de los dos da 100%. Y de igual manera, ¿no? Evidencia, en este caso, evidencia parcial, el diseño de la encuesta. Evidencia final, formato Google priorizado, ¿no? Y también los plazos, ¿no? Entonces, acuérdense que los plazos también van de acuerdo a la dinámica de trabajo y de entrega que se necesita de este cumplimiento de las metas. Y, por ejemplo, en el caso de nuestro segmento de operadores de asistencia, ¿no?, de nuestro asistente que tenía este directivo, de igual manera, ¿no?, tenemos el indicador o producto,
el sentido del indicador, el valor esperado, 90%, es decir, lo que se busca es que esta encueste al 90% de ciudadanos, ¿no es cierto?, que asistieron a estas charlas, como solamente tiene una meta, 100%, y de igual manera las evidencias y los plazos que se están entregando. Recomendaciones importantísimas en este detalle, como les comenté al inicio. Unidad de medida del indicador tiene que ser igual a la unidad de medida del valor esperado, ¿no? Si acá hay porcentaje en mi indicador, ¿no? Y mi valor esperado también tiene que ir en porcentaje, ¿ya? El atributo especifica lo que se va a medir, ¿no? Insumos para los directivos para poder construir su meta grupal, PEI, políticas nacionales, políticas sectoriales. Para los otros segmentos, el POI, las políticas internas, procedimientos, documentos de gestión interna. Importantísimo analizar los datos históricos para poder definir los resultados esperados, ¿no? Otro detalle importante, las evidencias son producto de la ejecución de la meta, ¿no? Durante la etapa de seguimiento, ¿no? Y deben ser de fácil lectura para el evaluador, ¿no? No vale eso de que ya yo tengo que atender expedientes de apelación, me han dicho 100 y le voy a entregar los 100 expedientes de apelación. No, señor. La evidencia puede ser un informe, puede ser un reporte por construir a través del Excel, un reporte de repente del sistema, ¿no? Pero tiene que ser de fácil lectura para el evaluador. Y la meta tiene que estar orientada a cerrar brechas, ¿no? A mejorar lo que está establecido. Nosotros que tenemos mucha más experiencia en nuestros trabajos, podemos ir visualizando qué acciones son las que tengo que ir mejorando, o qué acciones son las que están repitiéndose, o qué acciones de repente tengo que cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para que se innove el proceso, ¿no? Entonces, miren la importancia de la construcción de una meta, o de establecerse una meta. Hay algunas herramientas de apoyo que nosotros hemos construido. Por ejemplo, el banco de indicadores. Ustedes escriben en el Google, coloquen ustedes portafolio espacio GDR y los va a llevar a una página, ¿no?, en la cual ustedes van a encontrar diversas herramientas. Una de estas herramientas es el banco de indicadores. En este banco de indicadores hay indicadores por segmento, hay indicadores por áreas, ¿no? Y que son más o menos 400 indicadores que ustedes pueden usar, copiarlas, incluso pueden bajarse todo el archivo, ¿no? Y pueden usarlas y adaptarlos según las necesidades que ustedes tengan. Y otro punto aquí importantísimo para estar, como se dice, a la vanguardia o al mismo nivel en el que está corriendo todo este proceso de la inteligencia artificial. Podemos usar la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, usar el DeepSeek, el Gemini, el Copilot, ¿no es cierto? Pero ojo, cuando usemos estas inteligencias artificiales, no coloquemos datos sensibles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta información sensible queda en la base de datos de esta inteligencia artificial. Acuérdense que estas inteligencias artificiales son grandes bases de datos, ¿no? Liderados por programaciones específicas que lo que hacen es juntar, colocar la información y poder brindar la respuesta que nosotros damos. Sin embargo, para poder hacer también uso de esta información, porque son herramientas potentes, acá les colocamos cómo podemos, por ejemplo, construir un prompt. El prompt es la forma de redacción que se tiene para poder ingresar en estas inteligencias artificiales, para poderles preguntar. Entonces, podemos usar este prompt. Dice, soy, y podemos colocar el nombre del puesto. Por ejemplo, analista de gestión de rendimiento y podemos colocar el nombre de la unidad de organización, por ejemplo, en la gerencia de desarrollo de capacidades y rendimiento del servicio civil, ¿no? En el Estado peruano. Mis funciones principales son, por ejemplo, brindar capacitaciones. Puedo colocar otra función, construir herramientas de aplicación en la gestión del rendimiento, ¿no? Punto. El objetivo anual para mi unidad es, y yo colocaré cuál es ese objetivo anual.
¿no? Brindar de repente capacitaciones, ¿no? A determinada cantidad de entidades, ¿no? ¿Qué indicadores de desempeño me sugieres? Entonces, la inteligencia artificial analizará esta información que se le ha ingresado y en base a eso te brindará una respuesta, ¿no? Entonces, ojo con esto, recuerden ustedes, ¿no? Que estas inteligencias artificiales también podrían tener algún espacio de sesgo o de repente quizás tomar de alguna manera algún error, ¿no es cierto?, al momento de una definición. Entonces, como nosotros tenemos esta experiencia propia de nuestro puesto, sabremos que ante la respuesta de esta inteligencia artificial, podremos también tomar alguna de estas alternativas que nos brindan y que se adapten a la realidad propia de mi entidad. Muy bien, entonces vamos a ver lo que hemos aprendido hasta ahorita. Luz, te voy a pedir que por favor me ayudes, ¿no? Viendo este espacio del chat. Y bien, vamos a ver. Y les agradeceré también que puedan responder estas preguntas. Son súper fáciles, solamente vamos a hacer 3, ¿no? Las pueden responder en el chat. Entonces, lo primero, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Quién establece las metas? Cajita 1, el evaluado. Cajita 2, el evaluador. Cajita 3, ninguno de los anteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién establece las metas? A ver, ¿Cuál sería la respuesta? el evaluado, bueno, hay varias respuestas del 2, que es el evaluador, el evaluador. Lili, Cecilia, Rosa, el evaluador. César dice que es el evaluado. Rosa también dice el evaluador. Avi dice el evaluador. José el evaluador. Sandra el evaluado. Sonia el evaluador. Bueno, creo que tenemos mayor respuestas del evaluador. Así es, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Quien establece las metas es el evaluador. Entonces, recordemos esto. Existe una reunión para el establecimiento de metas, pero es el evaluador quien establece las metas. En esa reunión de establecimiento de metas, nosotros podemos ayudar a fortalecer la meta o de repente incluso, ¿no? Poder brindar nuevas opciones quizás de este establecimiento de metas en base a esta dinámica y conocimiento que cada uno de nosotros conoce respecto del puesto. Pero quien establece las metas es el evaluador. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes de una meta? ¿Cuáles son los componentes de una meta? Cajita 1 dice el indicador, el valor esperado y el peso. La cajita 2 dice la evidencia, el plazo y el sentido del indicador. La cajita 3 dice todos los anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cajita 1, cajita 2 o cajita 3? A ver, Melina, Yolanda dice que la 3, Melina la 1, Maura 1, Cecilia 3, José Luis 1, Susana 1, Juan 1, Nilda 1, Francesca 3, Gerardo 3, Luis 3, Rosa dice que es la 2, Carolina el 1, Dante 1, Carlos 3, Freddy, bueno, Freddy creo que sigue la primera. Estamos como que dudando, ¿no? Sí, Bueno, exacto. nuevamente vamos a recordar. Entonces, los componentes de una meta son, y vamos a visualizar también nuestro formato GDR, ¿no? Entonces, lo primero que va es el indicador o un producto, ¿no? Dependiendo de lo que querramos usar. Es el indicador. Lo segundo que va es el valor esperado, o sea, cuánto es lo que quiero lograr. Lo tercero que va es el peso, ¿no? O sea, esa prioridad, esa relevancia que tiene este indicador, esta meta. Lo siguiente que va es la evidencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que presentar? ¿Se acuerdan del papelito manda? ¿Qué es lo que yo tengo que presentar para poder demostrar el avance o el logro de la meta? Lo siguiente es el plazo. ¿Cuándo tengo que presentar esa evidencia? Yo no, si a mí me dicen plazo 30 de octubre, yo tengo que presentarlo el 30 de octubre. 31, ya no, ya está fuera de plazo,
¿Puedo presentarlo antes? Sí, sí lo puedo hacer, ¿no? En tanto esté dentro del avance, ¿no? Pero como dicen, incluso hay algunas áreas, ¿no? Hasta el último, por ejemplo, la presentación de la evidencia final, hasta el último día, si el plazo es 31 de diciembre, 31 de diciembre hasta las 11:50 de la noche, porque hay que llegar 10 minutos a la casa para celebrar el año nuevo, pero hasta el último. Entonces hay que tener este espacio, ¿no es cierto?, de ir visualizando. Ah, y finalmente me olvidaba el sentido del indicador, ¿no? Si mi indicador es ascendente o si mi indicador es descendente, ¿no? De repente, tenemos dentro de mi área una dificultad respecto de la atención de cuánto tiempo le dedico de atención a mi usuario. Entonces, ya establezco una pauta de atención, un plazo de atención, y de repente pues no me puedo pasar de ese plazo. Si me paso de ese plazo ya no estaría cumpliendo, ¿no? Hay situaciones también en ese sentido. Entonces, o de repente la atención de documento, ¿no? Hay demasiada carga, nos estamos de repente quizás no estamos logrando cumplir esta atención dentro del plazo establecido que dice la norma, entonces también, ¿no? Entonces acuérdense siempre, los componentes de una meta son indicador, valor esperado, peso, evidencia, plazo y sentido del indicador. Y ojo, que una vez que ustedes establezcan su meta, suscriban su formato GDR, imprímanlo, ¿no? Sáquenle una copia, calendaricen en su celular, ¿no? Estos plazos y las evidencias que tienen que presentar. ¿Para qué? Para que puedan hacerlo dentro de lo que indica este establecimiento de la meta. Entonces, la respuesta en este caso es todas las anteriores, ¿ya? Y una última pregunta, Antes ¿no? de que comencemos con la Sí, pregunta, que dime. explicarnos a todos que por favor las respuestas a las preguntas que está haciendo actualmente Ade lo hagamos mediante el chat y las preguntas que querramos que ella responda al finalizar la exposición lo hagamos mediante la carpeta de preguntas y respuestas que es la sección de Q y A. Por favor, para no equivocarnos en las respuestas. Bueno, continúa, Ade. Gracias, gracias, Luz. Y entonces acá vamos a una última pregunta. ¿Cuál es la sintaxis de un indicador? Cajita 1, unidad de medida y sujeto u objeto. Cajita 2, atributo. Cajita 3, todos los anteriores. ¿Cuál es la sintaxis de un indicador? Uy, la mayoría me está poniendo tres. Tres. Nelson, Ah, qué chévere. Lo Abel, tienen Jenny, Pedro, todos están poniendo tres. Muy bien. perfecto, efectivamente, ¿no? Acuérdense, sujeto, verbo y predicado, en este caso es unidad de medida más sujeto u objeto, dependiendo de qué es lo que quiero, sobre esa población sobre la cual quiero aplicar, y lo tercero es más el atributo, ¿no? Entonces, genial, perfecto. Entonces, en base a esta sintaxis, ustedes pueden empezar a construir sus indicadores, y nuevamente, no busquen indicadores con mucha, yo le digo, prosa en el sentido de muchas palabras, sino indicadores concretos, ¿no? Y que vayan en base a esa meta grupal que ya se estableció, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo con este indicador, en base a las funciones de mi puesto, aportar a esta meta grupal, ¿no? Entonces, gran tarea de los evaluadores en este espacio de poder construir también estos indicadores y también tarea de nosotros poder fortalecer estos indicadores. Muy bien. Entonces, hasta acá les muestro cuál es la próxima actividad que tenemos, ¿no? El día 16 de abril tenemos nuevamente otra capacitación respecto a este establecimiento de metas o definición de las metas en la gestión del rendimiento. Ya Luz en el chat les va a colocar cuál es el enlace para que se puedan inscribir, ¿no? Si alguno de sus compañeros de repente no han podido ingresar a esta charla, compártanles este enlace. Sería bueno que todos conozcan, incluso, ¿no? Participando en este momento o no de la gestión del rendimiento, es bueno conocer. Eso es lo más importante de esta herramienta. No solamente es la comunicación, sino también fortalecernos en el conocimiento. Al comienzo un poco nos parecerá algo complicado, pero sin embargo es como cuando
y lo vuelvo a comentar, es como cuando aprendemos a montar bicicleta, ¿no? Entonces, al comienzo como que vienen los tropezones, los rayones, las caídas, pero después ya estamos manejándonos por aquí, por la avenida Arequipa, a toda velocidad. Y más aún, permiso que voy a pasar, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta herramienta. Entonces, hasta acá les comparto todo lo que es todo este compartir de conocimientos. Y ahora, Luz, te cedo la palabra para seguir con esta actividad. Perfecto, muchas gracias Adelina, muchas gracias por tu exposición. Recuerden que las preguntas que tengan todavía pueden registrarlas en la sección de preguntas y respuestas de la sala. Recuerden, el primer anuncio que voy a hacerles es que recuerden que estamos compartiendo el enlace para la siguiente capacitación para que se puedan inscribir o puedan compartirlo con aquellos que no han podido ingresar el día de hoy y que quieren aprender más acerca del establecimiento de metas. También a través del chat, el área encargada nos va a compartir la PPT que ha usado nuestra expositora y vamos a comenzar con las preguntas que ya tenemos establecidas, que ya nos han estado haciendo. Así que, Ade, ¿te parece? Te voy leyendo una a una para que tú vayas respondiendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestra primera pregunta es de Seferina García. ¿Quiénes deben fijar las metas? Gracias, Luz. Gracias, Seferina, por tu consulta. Como les comentaba hace un momento, quienes fijan las metas son los evaluadores, ¿no? Nuestro superior jerárquico. Y en el caso, y cuando hablamos de evaluadores, hablamos, ¿no?, de los directivos. ¿Por qué? Porque los directivos son quienes van a fijar las metas grupal, la meta del área, ¿no? Entonces, esa meta, en base a esa meta del área, es que se van a construir las metas individuales. Y nuevamente, en la reunión en la cual hablemos del establecimiento de metas, ¿no es cierto? En esta reunión, nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros los evaluados, tenemos que ir y aportar este espacio, ¿no? En este espacio, aportar, fortaleciendo a esta meta que se está estableciendo. Ahora, hay un detalle importante. Si bien es cierto, el evaluador establece la meta, puede ser que de repente yo no estoy de acuerdo con la meta establecida. Entonces, la normativa señala, ¿no?, que tú puedes solicitar esta verificación de la meta establecida, ¿no? Entonces, hay este espacio en el cual tú puedes presentar tu solicitud a la Oficina de Recursos Humanos para que validen esta meta que se te ha establecido. La Oficina de Recursos Humanos desarrollará la actividad que corresponda, ¿no? Y finalmente es el superior jerárquico del evaluador quien terminará este proceso validando o no la meta. Gracias, Luz. Perfecto, Ade, muchas gracias. Bueno, en relación a esa pregunta, igual hay dos preguntas parecidas, que uno es de Julio Bacelar que dice, las metas no las hacía el evaluado, y también tenemos la pregunta de que, a ver, dame un segundo, de Sí, Einer Mayor, que dice que si el evaluado no participó en el establecimiento de metas, ya que no fue convocado, a veces la dirección fija las metas y no comunica qué es lo que puede hacer el evaluado. ya, justo para ambos, ¿no? Y gracias por las preguntas. Como les indicaba, las metas las establece el evaluador. ¿Por qué? Porque él es el responsable del área, ¿no? Y en esa responsabilidad no solamente es un tema propio de gestión, ¿no? De gestión del recurso humano que trabaja para él, sino también gestión de los recursos y también, ¿no es cierto?, es responsable del logro, ¿no?, de los objetivos que tiene destinada el área, ¿no?, en ese plan, en estos planes institucionales, en estos documentos de gestión. Entonces hay una responsabilidad. Entonces, por eso es que quien establece las metas es el evaluador, perdón. Sin embargo,
¿no? Ello no quita que nosotros como evaluados, ¿no? Aportemos a estas metas que se nos están estableciendo, ¿no? Aportemos de repente por nuestra experiencia. Quizás el fortalecer una meta significa, no, mira, yo creo que este porcentaje sería demasiado dadas estas circunstancias que hemos vivido o que se han sucedido el año pasado, ¿no? De repente un huaico o una inundación, algún fenómeno de la naturaleza que nos afectó, o de repente alguna normativa que nos afectó y que todavía está vigente, ¿no? Entonces, la idea de la herramienta es fortalecer los espacios de comunicación. Ahora, nuevamente, si de repente yo no estoy de acuerdo con la meta que tengo establecida, yo puedo solicitar la verificación de esta meta, ¿no? Perfecto, Adel, muchas gracias. Nos vamos a la siguiente pregunta. Dice Martín Cristóbal, ¿qué previsiones han tomado considerando que ahora se ha implementado el aplicativo de gestión documentaria, donde estamos supeditados a la firma de nuestros superiores y su trámite posterior por terceros a los documentos emitidos? Considerando cuáles son los plazos estipulados, si hay un entrazo, ¿dónde recaería la responsabilidad de la meta? Ya, gracias Martín. Aquí hay un detalle importante al momento que yo establezco una meta, ¿no? Y por eso es que siempre se les venía haciendo recordar que siempre tiene que estar en base a las funciones del puesto, ¿no? Entonces, si yo sé que de repente, ¿no? Tengo como meta, de repente, algún plan que hay que elaborar, ¿no? Entonces, si en la meta yo coloco plan comunicacional aprobado, ¿no? Entonces yo tengo que considerar que dentro de o sea, dentro de mi tiempo de trabajo en la etapa de seguimiento, tengo que considerar ese tiempo de aprobación. ¿Cuánto de repente dura ese tiempo de aprobación? No sé, pues de repente 3 semanas. Entonces yo sé que antes de mi plazo yo tengo que considerar 3 semanas. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir todos esos niveles, ¿no es cierto? Para que pueda ser aprobado. Entonces, ¿qué otra formato podrían usar? Que de repente yo no coloque, ¿no? Plan aprobado, sino coloque de repente plan comunicacional, ¿no es cierto?, presentado a la gerencia. Entonces, hasta ahí llega mi proceso, ¿no? Entonces, colocarme, por eso es que siempre se les hacía recordar que en este tema de la metodología SMART, la meta tiene que ser alcanzable, ¿no? Entonces, hay que considerar también esos plazos, ¿no? Entonces, espero con haber atendido tu consulta, Martín. Perfecto, Ade, muchas gracias. La siguiente pregunta nos viene de José Guillén. Si la meta está relacionada con la atención de procedimientos TUPA, a veces no se puede precisar el puesto que depende de la cantidad de solicitudes. Este, Nosotros recurrimos a porcentajes de expedientes revisados en relación a los ingresados. Sí, o sea, depende, ¿no? De lo que quieran, lograr, ¿no? Si estamos hablando de repente de que eh, tienen una cantidad de solicitudes, ¿no es cierto?, que se van presentando, dice allí, durante el mes o el trimestre o el año, o sea, bueno, en realidad yo creo que todas las solicitudes te van presentando diariamente, ¿no? El volumen de ingreso de repente dependerá de alguna situación externa propia, pero sin embargo, ¿no? Si tú estás encargado de dar atención a estos, o derivar estos documentos, ¿no? Entonces, no podrías colocarte de repente cantidad de documentos derivados, ¿no? O revisados, bueno, en este caso derivados, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a ir ingresando, pero sí lo que podrías colocarte es una meta con un atributo un poquito más eficaz, ¿no? Cantidad de documentos, ¿no es cierto?, derivados dentro del plazo que indica la norma, ¿no? Ahora, si dentro de tu trabajo está este tema de que recibes el documento, lo tienes que revisar de alguna manera y brindar atención, ¿no es cierto? Entonces también tu indicador tiene que considerar este plazo que debes tener de revisión, ¿no? Entonces, depende mucho de la casuística de trabajo que manejes, ¿no? Entonces, si tu plazo de revisión que tienes de ese expediente es de un día, entonces dentro de tu indicador también deberá contemplar, ¿no es cierto?, ese día,
¿no? Si de repente tú lo revisas en 20 minutos, entonces, ok, en 20 minutos, ¿no? Entonces, nuevamente, al momento que nosotros entremos a nuestra reunión de establecimiento de metas, conversemos, dada nuestro conocimiento de la actividad, ¿no? Fortalezcamos la meta. La idea no es llenarnos de trabajo. Recuerden nuevamente, el tip es con mi trabajo, ¿no es cierto? Con esta meta, yo estoy aportando a la meta del área. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es la meta del área. O sea, cuál es la meta grupal, cuál es la meta del directivo, ¿no? Acuérdense que los tres son la misma cosa. Y en base a eso, ya, sí, efectivamente, mira, si acá tenemos que lograr, no sé, pues, brindar atención por lo menos al 90%, ¿no? Esa derivación al 90%, entonces yo dentro de mi trabajo también debo considerar un porcentaje parecido al mismo o igual al mismo para poder lograr el objetivo de la meta, ¿no? Vale, Adelina, muchas gracias por tu respuesta. Continuamos. Este, Dice Liliana Franco, ¿qué pasa cuando no tenemos un POI porque dependemos de un ministerio? Genial, gracias Liliana por tu consulta. Cuando no estás, por ejemplo, con un PEI, un plan estratégico institucional o un POI, de hecho que tienes algún documento, ¿no es cierto?, que rige toda la actividad de tu entidad y logros de objetivos de tu entidad. Entonces, si de repente no lo tienes en conocimiento, yo te sugiero que te contactes con tu oficina de planeamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan estos indicadores de cada entidad. Y en base a eso, tú puedes empezar también, en base a esa información, empezar a construir. De repente, si tu área tiene alguna actividad establecida, entonces empezar a construir esa meta grupal y en base a esa, las metas individuales que necesite tu oficina, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? Aquí hay dos áreas que son, digámosle así, fuertes, estratégicas, ¿no es cierto?, en este espacio de la gestión de rendimiento. La primera es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de la operativización de la gestión de rendimiento, pero también está nuestra Oficina de Planeamiento, ¿no? Esta oficina que finalmente desarrolla todas las actividades concernientes a esta construcción de indicadores que debe lograr cada área. Entonces, si de repente hay algo que quizás a nosotros como directivos no nos ha quedado muy claro o que de repente en el camino hay alguna circunstancia que quizás nos queda duda de poder lograr, también acudamos a ellos, porque ellos también están preparados, ¿no?, en este espacio de poder generar, o establecer o redactar lo que significa una meta. De acuerdo, Adel, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a seguir con nuestras preguntas. Acá Cecilia Price nos pide una precisión porque ella dice, si el cronograma de la entidad dice presentar segunda evidencia hasta el 28 de noviembre del 2025 y el registro de evidencia concluye el 29 de noviembre, ¿está bien si es diferente la entrega de evidencia con la evidencia concluyente? O sea, es otra cosa, es que el ciclo termine en diciembre. Ya, hay un detalle importante. Si bien es cierto, los cronogramas establecen, ¿no?, por cada etapa, cada una de las actividades que se van a desarrollar. El cronograma también se establece en base a la dinámica de la entidad, ¿no? O sea, hay acciones básicas que se tienen que desarrollar, pero finalmente hay entidades muy dinámicas que incluso han añadido algunas otras actividades como un espacio de poder implementar la gestión de rendimiento de una manera para ellos mucho más eficiente. Entonces, si en tu caso, por ejemplo, te dicen presentar la segunda evidencia el 28 de noviembre de 2025, a pesar que de repente de acuerdo a tu cronograma, el registro de la evidencia o la entrega de la evidencia concluye el 29 de noviembre, entonces, en realidad, tú tienes que presentarlo el 28 de noviembre. ¿Por qué? Porque es una idea, cabe la posibilidad que de repente tu evaluador, ¿no?, que es tu directivo, necesita esa información que tú le estás presentando
¿no es cierto? Para que también él pueda, en base a tu información, generar la propia información del área, ¿no? Entonces, estos plazos que tienen estas evidencias también dependen mucho del evaluador, ¿no? Entonces, si a ti te han indicado que tu segunda evidencia la debes presentar el 28 de noviembre, 28 de noviembre, no te hagas, en ese sentido, no te preocupes, ¿no? La idea es que tú presentes la evidencia conforme tu meta ha sido establecida. De acuerdo, Ale, muchas gracias. Yo creo que Carlos García en realidad nos ha entendido al contrario. En su pregunta nos pide, en mi caso tengo el cargo de gestor, dice, y entre mis actividades relevantes tengo la programación y el seguimiento del presupuesto asignado a mi área. Este objetivo está vinculado a las acciones del POI. En ese sentido, mi meta alcanza a mi evaluador y a la institución. Ya, dice, a ver, Carlos, me dice que tú eres gestor, entiendo que tu cargo debe ser algún cargo de seguimiento y monitoreo, ¿no? Porque dice, y entre una de las actividades más relevantes es la programación, seguimiento del presupuesto asignado a mi área. Ya, vale. Dicho objetivo está vinculado a acciones del POI específico del área, en ese sentido de considerar una de las metas, la del cumplimiento de la programación, está también alcanzada. Ya, en realidad, ¿no? Nuevamente, Carlos, las metas se establecen en base a las funciones del puesto, ¿no? Si tu puesto implica que realices la programación, ¿no? del presupuesto, hagas el seguimiento de las actividades que corresponden al cumplimiento de este presupuesto por cada una de las áreas, bueno, en este caso, del presupuesto asignado a tu área, ¿no? Entonces, la meta tiene que ir alineada a lo que tú realizas, ¿no? Si de repente la información, ¿no? Resultado de tus actividades aportan a la meta grupal, bueno, en buena hora, ¿no es cierto? Porque la idea nuevamente es que las metas individuales aporten a la meta grupal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, cada una de las actividades que nosotros realizamos aportan a la meta de la entidad. Y esta herramienta lo que busca, ¿no? Nuevamente es justo precisamente ese logro ese logro de los objetivos de la entidad. ¿Para qué? ¿No? Como todos nosotros somos servidores públicos, servidores civiles, entonces este logro de objetivos aporta a esa entrega de bienes y servicios que debemos brindar a nuestros usuarios. De acuerdo, muchas gracias, Adelina. Recalcando lo que dice Adelina, recordemos que nuestros establecimientos de metas es en cascada. Entonces, el directivo es la primera meta que vamos a establecer. Y en relación a eso, vamos a ir bajando. Y nosotros como gestores vamos a recibir parte de eso, como dice Adelina, para nosotros ayudar a alcanzar esa meta del directivo. Entonces, más que recordemos, Carlos, que es en cascada. Entonces, no es que tu meta le alcanza a ellos, sino que su meta grupal te alcanza a ti. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Todavía tenemos un par de minutos para las preguntas. Janet Guerrero nos comenta, hay un personal repuesto judicialmente como conductor, pero debido a que ya no contamos con vehículos en el área, ese realiza actividades de notificación de documentos. ¿En relación a qué debería establecer sus metas? Ya, gracias, Janet, por tu consulta, ¿no? Finalmente, como bien indicas, y esto es parte de la labor propia de la Oficina de Recursos Humanos, de cómo corresponde realizar la rotación de sus trabajadores, ¿no es cierto?, en base a las necesidades de la entidad. Entonces, si existe la necesidad institucional, ¿no?, de que se apoye o se trabaje respecto dentro de las actividades de notificación de documentos, entonces entendería que este trabajador, ¿no?, podría pasar a realizar estas actividades. Ahora, las metas se establecen en base a las funciones que está realizando en este momento, o sea, a ese puesto que él está ocupando. ¿Cuál es el puesto que está ocupando? No es el de chofer en este momento. Él está realizando actividades de notificación de documentos,
¿no? Se entiende que esa notificación de documentos hay un puesto que está establecido allí. Entonces, en ese sentido, a esta persona, sus metas tendrían que establecérsele respecto de estos espacios de notificación de documentos. ¿Qué tipo de metas se le podría establecer allí? De repente, espacios de repente de tiempos de notificación o tiempos de ingreso de la documentación en el sistema que corresponda, ¿no? Depende de la brecha que ustedes desean cerrar, ¿no? Y en este caso, fortalecer la actividad para que pueda repercutir de una buena manera a los objetivos del área. Muchas gracias, Adelina. Luz, creo que en el chat está la encuesta de satisfacción. Sí, estamos compartiendo en el chat del Zoom la encuesta de satisfacción de la conferencia. Les agradecemos mucho puedan ingresar y puedan escribirnos lo que ustedes, cuánto les ha gustado, qué les gustaría que mejoremos. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda a mejorar constantemente nuestros servicios virtuales. Así que les pido puedan ingresar al link y puedan darnos su opinión. Tenemos, bueno, Una última pregunta, porque una ya nos hemos última pasado pregunta muy claro. sí, para darle, y yo creo que esta pregunta sí es importante. Isaac Ramos nos dice, entonces el establecimiento de las metas debe estar aprobado o tener la aceptación del evaluado. Ya, gracias Isaac por la consulta. Ahí nuevamente, ¿no? El establecimiento de las metas, o sea, las metas las establece el evaluador, ¿ya? Con conocimiento de su espacio de gestión y del objetivo o meta grupal que debe lograr, ¿no? Entonces, para ello, el evaluador convoca al evaluado, o sea, su trabajador, ¿no? Convoca a una reunión de establecimiento de metas. En esa reunión, él le mostrará al evaluado cuál es la meta, ¿no? Que está considerando para él, dadas las funciones del puesto que está desarrollando el evaluado, ¿no? Entonces, si el evaluado considera que de repente, ¿no? Hay alguna modificación o alguna forma de fortalecer esta meta, de repente por el valor esperado, o de repente por la evidencia que se tenga que presentar, o quizás el plazo, entonces ese es el momento en el cual se puede conversar y alinear, ¿no es cierto?, y fortalecer esta meta, ¿no? Ahora, en este espacio de reunión, ¿no? Una vez que se establece la meta, ¿no? Se imprime o de repente si tienen firma digital, ¿no? Pero mayormente imprime en este formato, ¿no? Y se tiene que firmar, ¿no? Tanto evaluador como evaluado. Ahora, si yo después de ello no estoy de acuerdo con esta meta que me han establecido, entonces yo tengo la opción de solicitar, ¿no? Hasta un día hábil siguiente, de solicitar la verificación, validación de esta meta, ¿no? Entonces presento mi solicitud a la Oficina de Recursos Humanos para que ellos puedan desarrollar la actividad que corresponde a la validación de esta meta, ¿no? Una vez que ha sido validada esta meta por el superior jerárquico del evaluador, entonces la meta que quede establecida por este superior jerárquico es la que deberemos trabajar durante toda la etapa de seguimiento. Muchas gracias, Ade. Bueno, estamos por culminar nuestra actividad, por lo que vamos a tomar una foto final y les invitamos a activar sus cámaras. Por favor, tener cuidado de no activar sus micrófonos. Mientras ustedes activan sus cámaras, les agradezco mucho la participación, el interés que han tenido frente al tema que estamos exponiendo, los mensajes de que la exposición ha sido bastante clara, que Adelina ha sido muy buena expositora en este caso. Y bueno, conocer los aspectos de gestión de rendimiento es a veces un poco más complicado, pero nosotros estamos, como siempre, apoyándolos. Todas aquellas preguntas que no han sido respondidas se van a revisar. Igual ustedes tienen asignados un sectorista, pueden consultarlo con sus gestores de recursos humanos, sus gestores de gestión del rendimiento, y ellos van a hacernos llegar sus preguntas para poder ayudarlos y en nuestras distintas capacitaciones hacer que puedan hacerlo lo mejor posible.
Bueno, entonces, creo que ya estamos listos para hacer la foto. Por favor, todos sonrían, nos avisan. Aquellos que no tengan la cámara no hay ningún problema. Igual sabemos que están ahí, que han estado todos muy atentos. Muchísimas gracias por su atención. Hacemos chis, creo que ya nos están tomando la foto. Sí, muchas gracias Estela, José Luis, por estar ahí con su cámara. Pedro, de acuerdo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias con todos. Este ha sido nuestro aporte en esta oportunidad. Los esperamos en nuestras siguientes capacitaciones. Gracias, Rosario, por activar tu cámara. Este, los esperamos en nuestras siguientes sesiones. Cualquier duda, estamos atentos mediante los sectoristas. Muchas gracias. Bueno, Ale, tus últimas palabras, ahora que se están retirando y están yendo. Cuídese bastante y como dijo Luz, cualquier consulta a su oficina de recursos humanos que está preparada para ello y si ellos no conocen la respuesta, no se preocupen, nos los van a trasladar a nosotros y nosotros apoyaremos en la resolución de esas consultas. Buena suerte y muchos éxitos. Nos estamos viendo. Fíjense. Manuela Mengorte, las dudas que tengas, por favor, a tu oficina de recursos humanos, se nos van a hacer llegar